Antes de que el cementerio cierre y la ciudad se quede en silencio, hay un sonido que algunos han escuchado y nunca pudieron olvidar. No es un grito ni una voz clara. Es un lamento que parece nacer bajo la tierra y recorrer los pasillos vacíos. Quienes lo oyeron dicen lo mismo: no provenía de una tumba, provenía de todas a la vez. El cementerio de la Recoleta, el lugar donde los muertos no duermen. El cementerio de la Recoleta es presentado ao mundo como um sítio histórico, turístico, mausoléus elegantes, esculturas de mármol, apelidos ilustres. Pero cuando el sol cae y las puertas se cierran, el lugar cambia. Quienes han trabajado allí de noche aseguran que el cementerio no descansa. Observa, los primeros reportes internos comenzaron a circular décadas atrás, cuando los vigilantes nocturnos notaron que ciertas bóvedas emitían ruidos imposibles de explicar. Golpes secos desde el interior, pasos sobre el mármol, puertas que amanecían entreabiertas pese a haber sido selladas la noche anterior. Al principio se atribuyó a dilataciones por temperatura, pero los patrones se repitieron demasiado. Un cuidador relató que, durante su ronda, escuchó claramente el sonido de llaves arrastrándose por un pasillo central. Pensó que era un colega. Al seguir el sonido, encontró una figura femenina, vestida de blanco frente a una tumba antigua. No flotaba, no brillaba. Estaba de pie, inmóvil. Cuando el hombre intentó hablarle, la figura giró lentamente el rostro y desapareció. Esa noche, el cuidador abandonó el turno antes de tiempo y no volvió. Existen registros históricos de una joven enterrada allí a finales del siglo XIX, sepultada con un anillo y un vestido de novia. Días después del entierro, la bóveda fue hallada abierta. El cuerpo estaba intacto, pero el anillo había desaparecido. Desde entonces, comenzaron a reportarse apariciones de una mujer que deambula por las noches, siempre cerca de tumbas recién visitadas. Lo más inquietante no son las apariciones aisladas, sino los comportamientos del lugar. Guardias aseguran que, en determinadas madrugadas, el aire se vuelve pesado y el silencio se rompe con un murmullo bajo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. No se distinguen palabras, solo la sensación de estar rodeado. Un investigador paranormal logró grabar audio durante una noche completa. En las grabaciones no aparecen voces claras, pero sí cambios bruscos de frecuencia y sonidos rítmicos, similares a respiraciones profundas. Al revisar el material, el investigador notó que en varios momentos el audio parecía reaccionar a su presencia, aumentando justo cuando él se detenía frente a ciertas tumbas. Empleados antiguos aseguran que el cementerio recuerda, que quienes pasan demasiado tiempo allí comienzan a experimentar sueños recurrentes con pasillos interminables y puertas cerrándose. Algunos reportan mareos, otros una tristeza profunda sin causa aparente. No es miedo inmediato, es desgaste. Las autoridades nunca realizaron investigaciones formales. Oficialmente, no hay actividad paranormal. Sin embargo, existe una regla no escrita entre el personal: no permanecer quieto demasiado tiempo y no responder si alguien llama tu nombre desde lejos, porque, según dicen, no siempre es una persona quien lo hace. Hoy, el cementerio de la Recoleta sigue recibiendo visitantes cada día, fotografías, recorridos guiados, historia, pero quienes conocen el lugar evitan quedarse después del cierre, y quienes lo han recorrido en soledad coinciden en algo inquietante. No sienten que estén visitando a los muertos, sienten que los muertos los están observando. Y cuando las luces se apagan y el silencio vuelve a ocuparlo todo, el cementerio no duerme, solo espera. Testimonios que cruzaron el límite. Con el tiempo, los relatos sobre el cementerio de la Recoleta dejaron de ser simples anécdotas de guardias asustados. Empezaron a surgir testimonios más graves, más personales, que no hablaban solo de apariciones, sino de interacción directa con algo que parecía habitar el lugar. Un exvigilante nocturno declaró que, durante varias semanas,
Escuchó pasos sincronizados detrás de él mientras realizaba rondas. Al detenerse, los pasos también se detenían. Al avanzar, lo seguían. Nunca logró ver a nadie. Una madrugada, al girar bruscamente, vio una silueta humana reflejada en el vidrio de un mausoleo. No estaba frente a él, sino detrás. Cayó al suelo del impacto emocional. Desde entonces, sufre episodios de ansiedad severa. Otro testimonio estremecedor proviene de un sepulturero que trabajó más de 20 años en el cementerio. Aseguró que ciertas tumbas no deben abrirse nunca. Relató que, durante una exhumación autorizada, el ataúd apareció desplazado dentro de la bóveda, como si alguien lo hubiera movido desde adentro. El cuerpo estaba intacto, pero las manos presentaban marcas en los dedos, como si hubiera intentado empujar la tapa. El sepulturero abandonó el trabajo ese mismo año. Un investigador independiente pasó una noche completa dentro del cementerio con equipo de grabación. Durante la madrugada, las cámaras captaron sombras desplazándose entre mausoleos sin fuente visible. En el audio se registraron susurros continuos, imposibles de aislar. Lo más perturbador ocurrió cuando el investigador escuchó claramente su nombre pronunciado desde distintos puntos, como si varias voces intentaran llamar su atención al mismo tiempo. El material fue archivado y nunca publicado completo. Existen también testimonios de visitantes que permanecieron más tiempo del permitido. Una pareja aseguró haber perdido la noción del tiempo tras sentarse frente a una tumba antigua. Cuando salieron, habían pasado más de 3 horas sin darse cuenta. Ambos describieron la misma sensación, calma absoluta mezclada con tristeza profunda, como si el lugar los hubiera absorbido momentáneamente. Empleados antiguos hablan de zonas muertas dentro del cementerio, sectores donde el sonido se apaga por completo y el aire se vuelve pesado. Quienes entran allí experimentan mareos, desorientación y una fuerte necesidad de salir. Algunos aseguran escuchar respiraciones lentas muy cerca del oído, aunque no haya nadie alrededor. Uno de los relatos más inquietantes pertenece a un restaurador de esculturas funerarias. Mientras trabajaba de noche en una bóveda, sintió como alguien apoyaba la mano sobre su hombro. Pensó que era un colega. Al girarse, no había nadie. Sin embargo, la sensación permaneció durante varios segundos, acompañada de un frío intenso. Esa noche soñó con corredores interminables, llenos de puertas cerradas. No volvió a aceptar trabajos nocturnos. Psicólogos que analizaron varios de estos casos coinciden en que los síntomas no responden únicamente al miedo sugestivo. Hay patrones comunes: insomnio, sueños compartidos, sensación de ser observado y una tristeza persistente que aparece sin causa aparente. Como si el cementerio dejara una marca emocional en quienes permanecen demasiado tiempo dentro. Hoy, oficialmente, el cementerio de la Recoleta sigue siendo un sitio histórico y turístico. No hay informes paranormales reconocidos, pero quienes han trabajado allí de noche coinciden en una advertencia silenciosa. No es un lugar para quedarse, no es un lugar para escuchar con atención, porque en la Recoleta los muertos no se levantan, pero tampoco descansan. Y cuando el silencio es absoluto, algo parece caminar entre las tumbas, recordando que nunca estuvo solo. Durante décadas, los testimonios coincidieron en un detalle que nadie supo explicar del todo. El lamento no era un grito claro, ni una voz identificable. Era un sonido bajo, prolongado, que parecía desplazarse entre los pasillos del cementerio cuando la noche alcanzaba su punto más silencioso. Algunos lo describieron como un suspiro colectivo, otros como una respiración profunda que no pertenecía a un solo cuerpo. La investigación del origen del lamento comenzó cuando se revisaron archivos históricos ignorados por años. Documentos del siglo XIX mencionan entierros apresurados durante brotes de fiebre y epidemias, cuando los mausoleos se llenaban y los cuerpos eran depositados sin ceremonia ni identificación. Familias enteras quedaron sepultadas sin despedida, sin nombre y sin duelo. La Recoleta no solo guardó muertos ilustres,
también acumuló olvidos. Un registro particularmente inquietante habla de una noche en la que varios sepultureros abandonaron su labor tras escuchar un llanto continuo bajo tierra. El informe fue clasificado como delirio colectivo por agotamiento. Sin embargo, días después, uno de los trabajadores fue encontrado deambulando dentro del cementerio, incapaz de explicar por qué había regresado. Solo repetía que no podían quedarse solos. Especialistas sostienen que el lamento no pertenece a una entidad individual. Es el resultado de una acumulación de muertes sin cierre, de duelos interrumpidos y de cuerpos encerrados sin ritual. En términos simples, el lugar absorbió aquello que no pudo resolverse. El sonido no intenta comunicarse, intenta persistir. Un sacerdote retirado confesó que, durante una bendición nocturna realizada hace años, sintió que la oración no avanzaba. Cada palabra parecía hundirse en el aire antes de terminar. Aseguró que, en medio del silencio, escuchó el lamento con claridad por primera vez. No provenía de una tumba específica, sino de todas a la vez. Suspendió el ritual. Nunca volvió. Los testimonios más recientes indican que el lamento se intensifica cuando el cementerio está completamente vacío, sin visitantes, sin luces, sin ruido urbano. Es entonces cuando el sonido parece recorrer los pasillos, detenerse y volver a comenzar. No responde a llamados, no se altera, simplemente está. Lo más perturbador es el efecto posterior en quienes lo escuchan. No experimentan pánico inmediato, sino una tristeza profunda y ajena, un duelo que no les pertenece, una sensación de pérdida sin recuerdo, como si, por un instante, cargaran con algo que no fue suyo. Hoy, oficialmente, no existe ningún fenómeno. El cementerio funciona con normalidad, pero entre quienes conocen su historia hay una certeza incómoda. El lamento no busca ser oído por curiosos. Se manifiesta cuando hay silencio suficiente para escucharlo de verdad, porque el origen del lamento no está en una tumba ni en un nombre perdido. Está en todos los que quedaron sin despedida, en los que no fueron llorados, en los que nunca tuvieron descanso. Y mientras el olvido siga siendo más fuerte que la memoria, el cementerio de la Recoleta no callará. No porque los muertos griten, sino porque nadie los escuchó a tiempo. Si este relato te estremeció, deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué parte te impactó más. Suscríbete para no perderte más documentales de terror real, testimonios ocultos y lugares donde el silencio aún guarda secretos.